Cordial saludos, este es el curso de diseño de base de datos, soy estudiante de ingeniería de sistemas, pertenezco a la zona Amazonía Orinoquía y este es el grupo de 157 del curso de diseño de base de datos. Tengo 21 años, soy de la ciudad de Villavicencio. eh, Actualmente estoy estudiando ingeniería de sistemas, pertenezco al municipio de Acacías, al CEA de Acacías. Actualmente estoy cursando mi quinto semestre de estudio de esta carrera. Las expectativas con este curso es diseñar base de datos, aprender e interactuar con la diversa información de diferentes fuentes de programación y con ello emplearlo en mi entorno personal y laboral. La evolución de la historia de las bases de datos se origina en los años de 1884 con Hermann Horowitz, fue el responsable de idear el primer tabulador electromagnético. Acá hay un ejemplo de ello, que funcionaba con tarjetas perforadas, lo que ayudaba a la recopilación de toda la información. En 1950 se llegó a las cintas magnéticas, simplificó el registro y almacenamiento de la información con la salvedad que ofreció un acceso de tipo secuencial. En 1960, grandes empresas como IBM y Sabre dan una base de datos de red, Codáctil y jerárquicas de IMS que permitían almacenar las estructuras de datos en listas y árboles. Además, la creación un estándar de un sistema de base de datos. En 1970, Edgar Frank Codd, creador, creó un modelo relacionado de datos para grandes bancos compartidos, que aquí es este señor, y Larry Ellison, que aquí está, creó un sistema de gestión de datos llamado Oracle. En 1980 se desarrolló un lenguaje de consulta estructurada como SQL que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones de la misma de forma sencilla. Actualmente SQL se utiliza mucho en diferentes sistemas y es el pionero en esta base. En 1990 se desarrollan grandes aplicaciones como Microsoft Office y lanzamiento de bases de datos como Access y Excel, que son grandes eh, almacenadores de datos. En 1960, en el siglo XXI, las grandes empresas como IBM, y Microsoft y Oracle son pioneros actualmente para la industria del Internet, y grandes compañías como de información la representa es Google. Los conceptos básicos que utilicé en esta parte es SQL Server, es uno de los sistemas principales para la gestión de bases de datos relacionadas al mercado de uso del lenguaje Trans SQL, incorporando un conjunto de extensiones de programación propia y estándar que presenta un servicio amplio de aplicaciones de software destinadas a la gestión, inteligencia empresarial y análisis sobre el entorno corporativo. Oracle es una herramienta de cliente-servidor para la gestión de base de datos, un sistema de clase mundial. Se utiliza principalmente en grandes empresas para que ésta puedan controlar y gestionar una gran cantidad de contenidos desde un solo archivo, y también que se pueda utilizar más rápido la información. Así se dividen las partes de las bases de datos, que es la red, relación, jerárquico y orientado a objetos. Las tendencias pues se basan en bases de datos de memoria, que una base de datos de memoria almacena todos los datos de una organización o de una persona en la memoria principal de un ordenador.
que hoy que actualmente se conoce como que es la memoria RAM, que se utiliza mucho en los computadores y diversos dispositivos tecnológicos como los celulares. Base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de datos en el cual se representa la información de forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Base de datos de columna es un sistema de gestión de base de datos que almacena los datos de columnas en lugar de filas. Acá hay un ejemplo de ello. La base de datos distribuida es un conjunto múltiple de bases de datos lógicamente relacionadas a las actuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Algunos ejemplos de las bases de datos que se utilizan, pues los tipos de bases de datos relacionales como Oracle, DB2, de IBM y SQL Server, incluso Microsoft Access forman la columna vertebral para el almacenamiento de datos y la gestión de la mayoría de las organizaciones de hoy en día. Eh, la eficacia de tener una base de datos es la mayor independencia, la mayor disponibilidad, la mayor seguridad proporcional de datos, protección de datos, menos redundancia, mayor eficiencia en la captura, codificación y entrada de datos. Algún ejemplo de esto que ayuda a las empresas o a los estudiantes es OneDrive y Google Drive para guardar sus trabajos o su información básica. Algunas conclusiones de este tema: en el mundo se está digitando a una gran velocidad, así que bus- así que la búsqueda de diferentes técnicas para tratar todas las heterogéneas en un desafío para las empresas que buscan sacar el máximo partido de los avances más recientes de la tecnología como la IA o la IoT. Para otra parte, los sistemas administradores de base de datos son esenciales para determinar la eficiencia de una base de datos a corto y largo plazo, pues ofrece seguridad, acceso inmediato y facilidad para intercambios de información. Los estudios de nuevas alternativas para las bases de datos de la nube buscan que el almacenamiento y la computación sea compatible con una amplia variedad de interfaz de código abierto. Con ello, doy finalizada mi exposición de este curso de base de datos. Muchas gracias.